Bueno, el sutta que vamos a leer hoy es un sutta que se llama Diganaka Sutta y es un sutta que tiene un contexto interesante. No sé si lo vamos a llegar a leer todo el sutta. No es un sutta muy largo, pero tiene como varios niveles. Hola Mati. De, Sí, buenas tardes. ya, hoy tengo todo público masculino. Qué grande. Público ahí. Bueno, ustedes saben que Diganaka era el sobrino de Sariputa. Y este sutta, en particular, es el que al final del sutta, Sariputa lo estaba abanicando al Buda y se da cuenta de que Buda no estaba ni siquiera pegado al Dhamma, a la enseñanza. Y a raíz de esa observación, Sariputta se volvió un arahant, donde se da cuenta que la enseñanza es solamente una balsa para cruzar al otro lado, no es algo para aferrarse y volverse un budista fanático, ¿no? Sino que tiene un uso. Y entonces les voy a compartir el sutta. Bueno, estoy utilizando la traducción de Anton Baron. Sí, dice así: esto he escuchado. En una ocasión el bienaventurado estaba morando en la cueva de Jabalí de la montaña Pico de Buitre cerca de Rayagaja. En esta ocasión el asceta errante Diganaka fue junto al bienaventurado e intercambió con él cordiales saludos. Cuando estas amables y corteses palabras de bienvenida habían concluido, se paró a un lado y dijo al bienaventurado: Maestro Gotama, mi doctrina y mi punto de vista es este: nada es aceptable para mí. ¿Será que al menos este punto de vista tuyo, Ashivesana, nada es aceptable para mí, es aceptable para ti? Si este punto de vista mío fuera aceptable para mí, Maestro Gotama, entonces también sería lo mismo, también sería lo mismo. Bueno, entonces ya fíjense cómo comienza el sutta, ¿no? Diganaka, Ashivesana como el nombre del clan. Em, Diganaka le dice que ningún punto de vista es aceptable, ni siquiera el que él sostiene. Eh, por eso el Buda le repregunta eso, ¿no? Y esto era, y es todavía, una posición que se conoce como agnosticismo. ¿Sí? Es decir, que no aceptan ningún punto de vista. Eh, y ahora vamos a ver qué va pasando a lo largo del sutta con respecto a esto. Bien, Ashivesana, el mundo está lleno de gente que dice esto también sería lo mismo, esto también sería lo mismo, pero que, sin embargo, no abandona estos puntos de vista, sino más bien asume algunos otros puntos de vista nuevos. Sin embargo, son muy pocos Ashivesana quienes dicen esto también sería lo mismo, esto también sería lo mismo, y abandonan estos puntos de vista sin que asuman por eso algunos otros puntos de vista nuevos. El Buda lo que está diciendo acá es que hay mucha gente que abandona los puntos de vista, pero para tomar un punto de vista nuevo. ¿Sí? Entonces, esto es importante, porque muchas veces cuando uno empieza a practicar, de alguna manera lo primero que se ve cuestionado es nuestro propio punto de vista, nuestra propia perspectiva con respecto a la vida, con respecto a cómo hacemos lo que hacemos. Y lo que de alguna forma perspectiva esto es la visión del Dhamma, que nos ofrece otra manera de ver las cosas. Entonces, al tener dos puntos de vista distintos, de alguna forma podemos reflexionar sobre cómo pienso, cómo es que surgen mis opiniones y si estas opiniones o pensamientos con respecto a algo, esta perspectiva, me lleva a un lugar saludable, sano. En el caso del entrenamiento
del Dhamma, si eso me lleva, me coloca en el camino al Nirvana. Cuando yo abandono el punto de vista y tomo uno nuevo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es cambiando de color de camiseta. E inclusive el Dhamma puede ser una camiseta, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, durante un largo trecho del camino es muy importante tener el Dhamma como punto de referencia. Pero así como les digo esto, que es importante tener al Dhamma como punto de referencia, es muy importante entender que el Dhamma no es la vida, sino que el Dhamma es una perspectiva de cómo funciona el samsara, cómo funciona el mundo en sí. Entonces el Buda dice, he aquí allí Besana existen algunos ascetas y brahmanes cuya doctrina y el punto de vista es este, todo es aceptable para mí. Existen otros ascetas y brahmanes cuya doctrina y el punto de vista es nada es aceptable para mí. Y hay otros ascetas y brahmanes cuya doctrina y el punto de vista es algunas cosas son aceptables para mí y otras no. Aquellos cuya doctrina y el punto de vista es este, todo es aceptable para mí, están cerca de la codicia, cerca de la esclavitud, cerca del deleite, cerca de la posesión y cerca del apego. Aquellos cuya doctrina y el punto de vista es este, nada es aceptable para mí, están cerca de la no codicia, cerca de la no esclavitud, cerca del no deleite, cerca de la no posesión, cerca del no apego. Cuando se dijo esto, el asceta errante de Ganaka remarcó, el maestro Gotama encomienda, ¿sí? Mi punto de vista, el maestro Gotama recomienda mi punto de vista, ¿no? Como que de alguna manera está ensalzando lo que piensa Diganaka. Allivesana, en cuanto a la doctrina y el punto de vista de aquellos que afirman algunas cosas son aceptables para mí y otras no, el punto de vista sobre lo que es aceptable para ellos está cerca de la codicia, cerca de la esclavitud, cerca del deleite y cerca de la posesión, cerca del apego. Pero el punto de vista sobre el que no es aceptable para ellos está cerca de la no codicia, no esclavitud, no deleite, no posesión, no apego. Ahora bien, allí Besana, el hombre sabio, entre aquellos ascetas y brahmanes que sostienen la doctrina del punto de vista según el cual todo es aceptable para mí, considera lo siguiente. Si me adhiero obstinadamente a mi punto de vista según el cual todo es aceptable para mí y declaro que solo esto es verdad y todo lo demás es falso, entonces puedo chocar con los otros dos, con los ascetas y brahmanes que sostienen la doctrina del punto de vista, según el cual nada es aceptable para mí o que algunas cosas son aceptables y otras no. Puedo chocar con estos dos y cuando hay choques hay disputas, cuando hay disputas hay riñas y cuando hay riñas hay vejación. De esta manera, previendo por sí mismo choques, disputas, riñas y vejación, abandona aquella doctrina y punto de vista, pero tampoco asume otro punto de vista. Es así como se llega a abandonar aquellos puntos de vista y así como se llega a renunciar a ellos. ¿Sí? Veamos un poco esto, ¿sí? El Buda está diciendo en un primer momento que hay una serie de personas que dicen que todos los puntos de vista son aceptables, es decir, que la mente siempre tiene esta cosa de apegarse o pegotearse a través de la avidez a un punto de vista, ¿sí? A ver las cosas desde cierta perspectiva. Y cuando hablamos de algún punto de vista, estamos hablando de algo muy, muy eh, directo, que es desde el punto de vista del yo, desde el punto de vista de lo mío, desde el punto de vista de lo que es mi yo, mi ser. Entonces, si vemos un poquito esto, lo que está diciendo el Buda es que a través de nuestra opinión personal es donde se muestra o donde se manifiesta nuestra idea de yo o nuestra idea de pertenencia, de que es mío. Para darles un ejemplo muy concreto, es cuando estamos hablando de un equipo de fútbol, un país u otro, una doctrina política, una doctrina religiosa. En las disputas familiares pasa lo mismo, por ejemplo, hay varios puntos de vista, dos por lo menos. ¿Y esto qué significa? Mi opinión es correcta y la del de enfrente no. Acá hay algo, o un punto un poquito más profundo, que tiene que ver que cuando nuestra mente se agarra al punto de vista, a una opinión de una manera muy fuerte,
lo que hace es reforzar esta identificación. ¿Cómo sería otra manera de observar la opinión? Otra manera de observar la opinión sería observar cómo surge ese pensamiento, esa opinión en mí. No estamos acostumbrados a observar cómo surgen nuestras opiniones o cómo cesan nuestras opiniones. Estamos acostumbrados a aferrarnos a ellas, sin observar claramente a raíz de qué surgió eso. No por qué, sino cuál es el origen. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante esta forma de observar? Es importante porque lo que nos muestra es que nuestra opinión es algo condicionado que refiere a un momento, a una situación en particular. Y quizás en otra situación diferente nosotros no actuemos de la misma manera y nuestra opinión cambie. Esto es lo que hace que sean, por ejemplo, tan movedizos los significados de algunos cuentos zen, donde el maestro les da dos respuestas distintas a una misma pregunta, porque están hechas por dos personas diferentes. Y lo que puede ser para una persona algo que lo ayuda o lo conduzca a la liberación, esa misma respuesta dada a otra persona puede llevarlo al estancamiento. Esto tiene que ver con las tendencias de cada mente. De alguna forma, esto se describe en el budismo como los medios hábiles. ¿Cuáles son los medios hábiles para poder enseñarle a alguien o cultivar la mente? Para darles otro ejemplo, esto es lo que hace, por ejemplo, tan útil el amor benevolente como objeto de meditación para las mentes que tienden a ser muy aversivas, muy enojonas, o muy críticas, o que suelen ser muy, hacen muchos juicios de valor sobre sí mismos u otros. Entonces, cuando conectan con el amor benevolente, se abren a ese sentimiento, la mente se balancea rápido. ¿Cómo se manifiesta este balance? Se calma más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace en realidad el amor benevolente? Compensa una tendencia de la mente y ayuda a que esa serenidad y esa quietud se establezcan de una manera más amable y fácil. Llegado a un punto, inclusive, el amor benevolente no deja de ser una construcción de la mente. Es también una fabricación, es también una formación mental que deviene en un objeto de meditación. Es decir, es un objeto, es un signo, y la mente toma ese signo y se mantiene sobre ese signo. Y esto es muy interesante porque el Buda, fíjense, que utilizó el funcionamiento, llamémosle natural de la mente, de querer pegarse a todo, a cualquier opinión, a cualquier deseo, a cualquier obstáculo, y dice, bueno, usemos esa misma tendencia de la mente, pero ofrezcámosle a la mente un objeto de meditación, un objeto de construcción saludable. ¿Querés pegarte a algo? Pegate al amor benevolente, a la compasión, a la alegría, a la ecuanimidad. Pegate a eso y cultivalo, una y otra vez. ¿Por qué? Porque esos objetos lo que nos permite es reconocer cuando la mente está en un estado sano y nos permite reconocer algo muy importante, cuando la mente está en un estado no sano. Y entonces, a través del recto esfuerzo, volver ahí. No porque lo importante sea que la mente esté en el amor benevolente todo el tiempo, sino para comprender que los objetos de meditación son construcciones también, que nos ayudan a desarrollar nuestra mente, pero que en un determinado momento también los vamos a tener que abandonar. Entonces, vieron que lo que está hablando acá el Buda es justamente de algo muy profundo, que tiene muchas capas, muchos niveles de entendimiento.
Entonces, eso es lo que refiere cuando alguien está apegado a una opinión o apegado a mi meditación con el amor benevolente es mejor que tu meditación, donde tu objeto de meditación es la respiración. Y en realidad eso no es importante. Muchas veces la respiración es un objeto muy sano para una persona que en general tiende a ser muy dudosa de todo, muy especulativa. La respiración lo ayuda. Entonces, por eso dice en este párrafo, ahora bien, allí Besana, el hombre sabio considera y pondera lo que está pasando. Es decir, si él se adhiere obstinadamente a un punto de vista, va a entrar en conflictos, inevitablemente. ¿Pero por qué entra en conflicto? Porque está tratando de sostener una opinión, no importa lo que pasa. Y esto es lo que sucede cuando hay disputas y riñas, como dice en el Sutta, que en realidad lo que va encendiendo el ánimo es el apego que tengo a la propia opinión, porque en esa opinión es donde va mi identidad, mi pertenencia, mi yo soy esto. De alguna manera, eso manifiesta la ignorancia que se presenta en mi mente. ¿Qué significa la ignorancia? Que no observo la condicionalidad de cómo surge mi punto de vista o el del otro. Entonces, el punto de vista deja de ser práctico para pasar a ser especulativo. Y eso es peligroso. Y les cuento un cuento muy sencillo. Eh, el maestro, el Roshi Shunryu Suzuki, fue un maestro zen del siglo XX. Él fue quien llevó el Soto Zen a Estados Unidos. Y cuando estaban construyendo el templo en las montañas, en un momento a la mañana, salieron él con 5 monjes más, americanos, a buscar piedras en la montaña porque tenían que traer esas piedras para construir, creo que la chimenea del lugar donde iban a estar. Para buscar estas piedras había que caminar unos kilómetros y subir un poquito en la montaña, encontrar la cantera y ahí romper las piedras, traerlas en una carretilla y volver. Cuando llegaron ahí arriba, eh, el que estaba encargado le dice, bueno, pasame digamos, el escoplo y el martillo. Y entonces el otro le dice, no, yo no lo traje, vos lo tenías que traer. No, yo te dije que vos lo tenías que traer. Entonces empiezan a discutir entre los 5 monjes. Y empezaron a echar culpa, no, porque yo lo dejé, y empezaron a especular de qué es lo que había pasado y qué es lo que debería haber pasado. Y en un momento se dan cuenta que Suzuki no estaba. ¿Y dónde estaba Suzuki? Cuando se dan vuelta lo encuentran que estaban como a 500 metros corriendo a buscar el martillo y el escoplo. Y eso es algo muy práctico, y algo que ilustra de manera muy clara de qué se trata en realidad la opinión. La opinión tiene que ser algo que se ejecuta inmediatamente, que tiene practicidad, que no entra en posibilidades infinitas, es decir, en proliferación mental, y que nos lleva a sufrir y a pelearnos con los demás. Y sobre todo, después tener remordimiento con nosotros mismos por lo que dije o no dije. Entonces después el Buda dice a Shivesana, el hombre sabio, entre aquellos y brahmanes que sostienen la doctrina y el punto de vista sobre la cual algunas cosas son aceptables para mí y otras no, ¿sí? De vuelta, tiene la misma opción, ¿sí? Dice que si cualquiera se aferra a cualquiera de estos puntos de vista, lo que va a suceder es siempre lo mismo, pelea. ¿Por qué? Porque no estamos viendo desde dónde, cómo es que surge ese punto de vista, cómo es que surge esa opinión. Entonces nos cuesta mucho dejarla, porque no estamos viendo que la opinión es impermanente, que ha surgido porque hay una condición. La creemos que es de diamante, indestructible, pase lo que pase. Es como el famoso dicho, cuando llegás a un cruce de la esquina, estás con el auto, acelera siempre, o frena siempre. Y hay que estar atento porque el tráfico, sobre todo en las ciudades, siempre es diferente. Y a veces hay que frenar y a veces hay que acelerar. Muy bien, entonces esto ya nos coloca algo, nos coloca, por lo menos nos amasa un poco la mente, ¿vieron?
Ya nos colocan en esto que se llama Ioniso Manasikara. ¿Sí? Ioni es útero, raíz, lugar de surgimiento. Ioniso Manasikara es atención que surge desde la raíz, atención sabia, ¿sí? Atención útil, es decir, una atención que puede ver y observar cómo ocurre lo que está ocurriendo. ¿Cómo? Que si ustedes observan, las cuatro nobles verdades tienen ese formato. Avidez hace surgir el sufrimiento, el óctuple noble sendero lo hace cesar. Entonces, el Buda lo plantea así: sufro porque sí, no sufrís porque hay avidez detrás. El origen de tu sufrimiento es la avidez. Si vos dejás ir la avidez, el sufrimiento va a cesar. ¿A través de qué puedo dejar la avidez? A través de la cuarto noble verdad, el óctuple noble sendero. Te da un entrenamiento completo en el óctuple noble sendero. Luego hay un factor práctico que es el recto esfuerzo y la atención plena que nos asisten. Y por supuesto, el primero, que es el recto punto de vista, que ¿qué significa? Condicionalidad. Entonces, cuando yo tengo que reflexionar sobre algo, cualquier asunto, aún el más mundano de todos, si ustedes observan desde el punto de vista de cómo surge, cómo cesa eso, se van a encontrar que le pasa algo raro a la mente, algo inusual. Lo primero es que se tienen que callar, mentalmente se tienen que callar, porque van a ver que surgen todo tipo de opiniones inmediatamente. Ah, no, me pasa esto porque pa, 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 pa. No, tómense un momento y observen cómo surge esta opinión que yo tengo en la cabeza con respecto a la acción de esta persona. Y se van a dar cuenta que van a encontrar una raíz de un estado mental determinado. Y que si ustedes dejan ir ese estado mental, esa opinión que surgió, ese papancha, desaparece. Y van a encontrarse con un silencio muy particular, que es el silencio donde se manifiesta la intuición. La intuición es que pueden empezar a ver esto en todo lo que hacen, no solo meditando. Porque eventualmente esa sabiduría se instala en todo lo que hacemos, no solo cuando meditamos. Si no, no tendría utilidad práctica. ¿Cómo sucede esto? ¿A raíz de qué? No por qué. Acuérdense que hay una diferencia en cómo se origina y por qué se origina. Cuando nosotros decimos por qué, estamos buscando una razón. Y una razón no es lo mismo que un origen. Son muy diferentes. ¿Sí? Debido a que nosotros somos personas en general, los humanos muy intelectuales, solemos creer que la razón es el origen. No, el origen de algo puede ser multifocal, puede tener muchas condiciones, a lo que nosotros lo llamamos muchas razones. Pero la palabra razón aquí no aplica. Aplica que hay un montón de condiciones para que una planta florezca: luz, alimento, componentes del suelo, humedad. Y esto no es muy diferente, por ejemplo, y fíjense ahora lo que dice el Buda. Ahora bien, Ashivesana, este cuerpo de la forma, se compone de cuatro grandes elementos. Es procreado por la madre y el padre, edificado por el arroz cocido y mazmorra, no sé qué es, mazamorra debe ser. Sujeto a la transitoriedad, al deterioro y la fricción, a la disolución y a la desintegración. El mismo debe ser considerado como transitorio y satisfactorio: enfermedad, tumor, dardo, calamidad, aflicción, extraño, la desintegración, el vacío y el no-yo. Cuando uno considera este cuerpo de esta manera, uno abandona el deseo por el cuerpo, la afección por el cuerpo y el servilismo al cuerpo. Fíjense por qué el Buda, hablando de la opinión personal, salta al cuerpo. O sea, después van a ver que habla de la sensación, ¿sí? Eh, Pero ¿por qué empieza hablando del cuerpo? Y es muy curioso porque habla del cuerpo, es exactamente por qué. Porque el cuerpo, fíjense que el Buda dice que se compone de cuatro grandes elementos: sólido, líquido, estado de la materia sólida, líquida, gaseosa y calórica. Después de que eso tuvo que haber tenido una madre y un padre, excepto que seas Anakin Skywalker. ¿Sí? Y también
es necesario que sea alimentado por alimento y aún así está sujeto a la transitoriedad, es decir, que es impermanente, al deterioro, a la fricción, es decir, que va cambiando y que eventualmente el cuerpo va a desaparecer. O sea que con esto lo que está mostrando el Buda, lo que está diciendo es que el cuerpo es un componente o una serie de componentes que se van cambiando, van mutando de acuerdo a las condiciones que se van dando. Por eso dice al final, cuando uno abandona el deseo por el cuerpo, la afección por el cuerpo y el servilismo, estar continuamente al servicio del cuerpo, nos damos cuenta de cuán esclavizados estamos por el cuerpo, porque somos seres humanos, obviamente, ¿no? Y con esto no se quiere decir que uno no tiene que entrenar el cuerpo, cultivar el cuerpo, no se está hablando de eso. En este caso se está hablando de para mantenerlo sano, no para transformarlo en un templo de belleza y adoración. Entonces lo que está mostrando acá, y lo dice, mirá lo que pasa con el cuerpo. Observa cómo surge, cómo cambia y cómo cesa. Después dice, habla de las sensaciones. Y aquí existen tres clases de sensaciones. La sensación placentera, desagradable y la ni placentera ni desagradable. Cuando uno experimenta una sensación placentera, no siente las otras dos y viceversa con los demás, ¿no? Es decir, podemos sentir una sensación por vez. Recuerden que acá la palabra sensación no cubre el completo de la traducción de la palabra Vedana en Pali. Vedana es experiencia. Puede ser agradable, desagradable o neutral. Y entonces el Buda dice, la sensación placentera, Jivesana, es transitoria, condicionada, surgida de manera dependiente, obviamente sujeta a la destrucción, al desvanecimiento, a la desaparición, al cese. Lo mismo pasa con todas las demás. No tan sencillo de observar esto en la vida cotidiana, ¿no? Porque tenemos las tres sensaciones, las tres clases, en nuestra vida nos vamos a encontrar con las tres clases de experiencias. Tengo una experiencia agradable, tengo una experiencia desagradable o neutral. Y acá es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque entre la sensación y la avidez es donde está el gran nudo de la vida. Es debido a que reaccionamos a la sensación, a la experiencia como agradable, desagradable. Si es agradable me gusta y quiero más. Si es desagradable la quiero echar, no la quiero sentir. O si es neutral, en este caso toca con la ignorancia si no hay atención, yo soy esta experiencia, que es donde viene el drama de la vida. Pero en realidad lo único que estamos viviendo es una cierta clase de experiencia. Luego construimos el drama, construimos la vida misma. Entonces yo les voy a dar ahora una pequeña indicación para las meditaciones de ustedes para la semana que pueden practicar. Observen cuando están meditando, qué le ocurre a la mente cuando se mueve del objeto de meditación. ¿Qué sucede cuando se mueve? ¿Qué pasa cuando empieza a moverse? Si ustedes pueden observar eso, van a estar observando esa relación entre sensación, o sea, entre experiencia y reactividad y avidez. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que en ese momento experimento cuando se empieza a mover? Cuando comienza el nacimiento de la avidez. Si ustedes pueden entrenarse en esta observación, y para eso les sugiero que se sienten a meditar un ratito, por ahí necesiten una hora o más, van a empezar a poder ver que pueden abandonar esa reacción mucho antes de que aparezcan los factores asociativos, ¿sí? El apego. Ah, esto me gusta porque. Las justificaciones. Y dejar ir ese pequeño movimiento es mucho más fácil que dejar ir el apego o dejar ir ya una emoción que se expresó en nuestra tendencia habitual. Entonces el Buda dice, comprendiendo esto, el bien enseñado noble discípulo llega a estar desencantado con cualquiera de las sensaciones, y estando desencantado está desapasionado. A través del desapasionamiento su mente se libera, y cuando es liberada llega al conocimiento, esta es la liberación.
Entonces comprende así, el nacimiento está destruido, la vida santa ha sido vivida, lo que se tuvo que hacer ha realizado de aquí a ahora, no hay más futuros estados de existencia. ¿Qué significa esto? Vieron que esta es una declaración de cuando alguien entra, cuando uno se transforma en un arahant. Sí, pero lo que está diciendo, cuando habla de desencanto y desapasionado, cuando uno está hablando de desencanto, está hablando justamente de que este cultivo de observar cómo se mueve la mente, cómo se mueve la mente, que es la indicación que les estoy dando para la meditación, cómo se mueve la mente. Observen, están con el objeto de meditación y observen ese mínimo movimiento. Si ustedes observan ese mínimo movimiento, van a estar siendo atentos. Y si ustedes observan ese movimiento y lo abandonan y se relajan, van a encontrar que el relajo es mucho más palpable aquí y ahora, porque la mente tiene menos ondas expansivas si lo agarran ahí. Cuanto más distraído estoy, más ondas expansivas se generan. Entonces, si yo estoy después de 5 minutos volviendo o intentando, recordando que tengo que volver a mi objeto de meditación, por ahí la mente está zumbando mucho. Y tengo que hacer igual el recto esfuerzo, no importa, y retornar, pero por ahí la mente está más agitada. Cuando yo les digo de observar esto de manera aguda, no les estoy diciendo de ninguna manera que se tienen que obsesionar, sino simplemente observar tranquilamente. Entonces lo van a ver. En la repetición de esto, ¿de qué? No en la repetición de la búsqueda de un estado, porque esto es acá donde a veces viene la confusión. Yo no tengo que repetir un estado. Yo tengo que dejar que en la meditación los estados ocurran uno tras otro conforme las condiciones aparecen. Y eso es una actitud muy distinta. ¿Qué es lo que yo tengo que repetir? Yoniso Manasikara. Yo tengo que volver a insistir en cómo observo lo que observo. ¿Estoy observando el movimiento? ¿Estoy observando la cesación de eso? ¿O estoy tratando de sentir de vuelta tranquilidad, como si ese fuera el objetivo? Y no darme cuenta de que esa tranquilidad va a surgir sola si yo observo de esta manera. Porque al observar de esta manera condicionada, cómo observa y cómo cesa a través del recto esfuerzo, la mente se calma. ¿Por qué? Porque cuando uno observa así, el desencanto empieza a ser cultivado, me dé cuenta o no. Porque la ecuanimidad está siendo cultivada. ¿Por qué? Porque para observar así la mente tiene que tener un grado de ecuanimidad, un grado ya de calma. Si no, no puede observar. Yo no puedo observar las condiciones de surgimiento y cesación de algo si no tengo cierta apertura y espacio. Entonces, esa forma, esa perspectiva insistida día tras día, momento a momento, les va a empezar a dar un espacio y una confianza en la mente inusitada. Por ahí se llevan la hermosa sorpresa de darse cuenta que la mente de repente se calma sola por el mero hecho de observarla de esa manera y no por intentar forzarla a que se calme. En otras palabras, por intentar controlar el resultado de la meditación. Entonces, cuando nos sentamos a meditar o en la vida diaria, denle la bienvenida a cualquier obstáculo porque les permite entrenar esa forma de ver. ¿Cómo surge? ¿Cómo cesa? Pero no analizarlo, ¿eh? No estamos hablando de análisis. Estamos hablando de reconocer cómo surge, cómo cesa. No de analizar por qué. El análisis es donde entra el por qué. Y nosotros nos ocupamos de cómo observamos lo que observamos. Con el cultivo de esto uno se desencanta de que siempre ocurre lo mismo. Hablemos de bananas, mandarinas, autos, meditación, mujeres, trabajo, hombres o lo que fuera. Y eso profundiza la tranquilidad, el desapasionamiento.
Y entonces la mente se libera. ¿De qué? La mente se libera de ese punto de vista atávico. Yo soy esto. Esto es mío. Esto es mi ser. En vez de simplemente algo que surge, algo que cesa. No hay nadie que surja, no hay nadie que cese. Solo ocurre algo que no es mío, que no soy yo, que no es mi yo. El monje, cuya mente es liberada de esta manera, Ashivesana, no toma partidos ni participa en las disputas, emplea el habla corriente en el mundo sin adherirse a él. Esta frase es maravillosa. Pues lo que está diciendo el Buda acá es que la persona no toma ningún partido, no se adhiere a ninguna doctrina en el mismo sentido de que sea religiosa, política o lo que fuera. Y emplea el habla corriente en el mundo sin adherirse a él. Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Porque nuestra mente trabaja de acuerdo a conceptos y de esos conceptos surge el habla, la comunicación. Y nosotros creemos que esos conceptos son la realidad. Ergo, esos conceptos son nuestras opiniones. Nosotros creemos que eso que pensamos es la realidad. No, pero eso es el habla corriente, ese es el concepto corriente que tenemos de las cosas. El concepto que es una cristalización que no tiene origen, que no tiene fin. Es decir, es mío, existe por sí mismo, o eso es lo que yo creo. ¿Entienden dónde está el problema? Que cuando yo conceptualizo algo, lo corto, lo separo y lo pongo en un microscopio. No tiene origen, no tiene cesación. Esto es así, siempre. Y ese punto de vista abstracto, idealista, es fuente de un montón de conflictos. Y ahí es donde nuestra opinión nosotros la volvemos de cristal, la congelamos. Lo que yo pienso es correcto, lo que piensa el otro no. Por eso dice el Buda, emplea el habla corriente en el mundo sin adherirse a él. ¿Qué significa? Que se utilizan los conceptos, se usan los conceptos, pero uno no está pegado a ellos, porque los entienden como una utilidad, como un medio para algo, que es lo que estamos haciendo en esta charla, pero de ninguna manera los conceptos son la realidad. Una enseñanza, inclusive el Dhamma, es una serie de conceptos que se expresan de cierta manera, pero el Dhamma no es la realidad. La realidad hay que verla por uno mismo. Cuando uno lo ve por uno mismo, lo que se da cuenta es que momento a momento no hay nada que uno se pueda pegar. En donde uno se apega a un concepto, se agarra, empieza a sufrir en ese mismo momento porque no lo quiere soltar, no quiere que se le escape. Ay, esto lo entiendo, pero no quiero que se me vaya el entendimiento. Ya no hay nada para entender ahí. Hay solo para soltar. En esa ocasión, el venerable Sariputta estaba de pies detrás del bienaventurado, abanicándolo, y en este momento pensó lo siguiente. Realmente el bienaventurado nos está hablando acerca del abandono de aquellas cosas mediante un conocimiento directo. Realmente el sublime nos está hablando acerca del renunciamiento a aquellas cosas mediante un conocimiento directo. Y cuando el venerable Sariputta consideró esto, su mente, mediante el no apego, ha sido liberada de las contaminaciones. Entonces, fíjense, nos está hablando del abandono mediante el conocimiento directo. ¿Qué es el conocimiento directo? El conocimiento intuitivo. Ver, condición de surgimiento y cesación. ¿Y de qué se trata el asunto? Muy loco, ¿no? Eso es conocimiento directo. No, yo pienso que. Entonces, se da cuenta en ese momento Sariputta de eso, de que él todavía albergaba en su mente un apego por el Dhamma. Y mientras que la seta errante de Ganaka surgió una inmaculada y pura visión del Dhamma, todo lo que está sujeto al surgimiento también está sujeto a cese, y el asceta errante de Ganaka vio el Dhamma, alcanzó el Dhamma, comprendió el Dhamma, sondeó el Dhamma, cruzó más allá de la duda, echó fuera la perplejidad, ganó la intrepidez y llegó a ser independiente de los demás en esta dispensación del maestro. ¿Qué significa esto? Que se volvió un sotapana.
Y eso es lo que sucede en el Sotapanna, cruza más allá de la duda. Ya no duda más de que la enseñanza del Buda apunta a la liberación de la mente. Por eso dice que es independiente. Se empieza a dar cuenta que inclusive ser agnóstico es un punto de vista. Por eso dice que ganó intrepidez. ¿Por qué uno gana intrepidez? ¿Por qué pierde la duda y el miedo? Porque se da cuenta que no hay nada para perder y tampoco hay nada para ganar. Cada vez que nosotros nos queremos aferrar, cada vez que nos queremos comparar, inclusive con nosotros mismos, yo quiero ser una mejor versión de mí mismo, entramos en competencia, entramos en un problema. En vez de estar atentos momento a momento a que vaya ocurriendo lo que sea que tenga que estar ocurriendo y no apegarnos a eso, porque eso pasa y cuando pasa, ya no es más. Entonces hay acciones en la vida, pero no hay actores ni actrices. Hay experiencia en la vida, pero no hay nadie que las experimente. Hay una experiencia que estamos viviendo aquí y ahora. Ustedes están escuchando el sonido de mi voz. Y lo único que está ocurriendo ahora es el oír. Y si ustedes empiezan a mirar algo que tienen delante de ustedes, nada está ocurriendo más allá que el mirar, el ver. Y si ustedes se ponen a reflexionar, lo único que está ocurriendo en este momento es el conocer. Están reflexionando. Eso es lo que ocurre. No hay un reflexionador, no hay un veedor, no hay un oyente. Lo mismo con lo que sienten. Lo mismo con cualquier experiencia que ocurra. Entonces dijo el bienaventurado, magnífico maestro Gotama, excelente maestro Gotama. El maestro Gotama hubo esclarecido el Dhamma de diferentes maneras. Fue como si enderezara aquello que estaba torcido, como si revelara lo que estaba oculto, como si mostrara el camino a alguien que estaba perdido, como si sostuviera una lámpara en la oscuridad para aquellos que pueden visualizar correctamente las formas. Voy al maestro Gotama por refugio, también al Dhamma y a la sangha de los monjes. A partir de este día en adelante, que el maestro Gotama me recuerdo como su discípulo laico que se fue a él por refugio de por vida. Bueno, muy bien. ¿Tienen preguntas? Tenemos unos minutos todavía para esas preguntas. Mientras las piensan, les voy pasando un poco los chivos. Em, el domingo que viene tenemos jornada de meditación, ¿sí? Para aquellos que quieren participar, por favor, mándenme un mensajito para confirmar la participación. Y en 3 semanas ya tenemos la última jornada del año, donde va a ser una jornada especial porque festejamos los 5 años de la Sangha, que es el domingo 14 de diciembre. Vamos a tener varias presentaciones de recuerdos y demás. Y después yo voy a mandar algún mensaje por el WhatsApp, por el grupo, por la lista de difusión, para pedirles algunas cosas. Y por supuesto están invitados a compartir ambas jornadas. Bueno, ahora sí, preguntas que ustedes tengan. Sí, Ismael. Me pareció interesante cuando en el sutta habla de que uno percibe sensaciones agradables, desagradables o ni agradables ni desagradables. Como que el Buda menciona que en realidad uno percibe una sola. Entiendo que eso sucede cuando una mente está suficientemente entrenada o algo entrenada por lo menos. Este, No, ¿eh? No, bueno, no, no. La mente humana solo puede percibir una sola sensación por instante, por ponértelo de alguna manera. Vos no podés sentir eh, placer y dolor al mismo tiempo. Lo que puede ser que no te des cuenta que estás contactando con algo placentero e inmediatamente después con algo doloroso. sí, me refiero a que suele sucederme, por lo menos que hay cuando la mente está confusa,
no queda claro y pareciera como que se perciben varias cosas a la vez. No, eso es que estás pensando ya. Bien, Por eso, un poco a eso iba. Y cuando haces esta recomendación en la meditación de que eh, la mente debería estar enfocándose en, o estamos entrenando la mente para que se enfoque en, por ejemplo, meta, y comentás observar la mente cómo se mueve, eh, pareciera ser como que estamos intentando hacer dos cosas a la vez. ¿Podrías hablar un poquito sobre eso? mirá, cuando vos estás con la mente alrededor de meta, Mm. vos vas a sentir que el sentimiento no está inmóvil. Podés percibir que hay fluctuaciones en el sentimiento. No es que el sentimiento es algo fijo. Vos podés observar que meta puede tener matices, puede ser más tranquilo, con un poco más de alegría, puede estar más atado a la sonrisa, puede estar más atado a la ecuanimidad. Por ejemplo, varía mucho meta en cuanto a su percepción cuando uno va del primero al cuarto yana. No se siente igual meta, porque los factores de la mente van cambiando. Entonces la percepción del sentimiento va variando también. Entonces, como la palabra sentimiento es una palabra, un concepto que, digamos, tiene una diferencia con emoción, por eso los Brahma Viharas no son emociones, ¿viste? Son sentimientos, y los sentimientos son constructos más amplios, donde abarcan diferentes matices. El amor benevolente puede tener alegría, puede tener felicidad, que de hecho es desear felicidad a uno mismo y a los demás. Puede sentirse como una sensación de espaciosidad, de gentileza, de ternura, de paciencia. Pueden tener un montón de matices. Y el amor benevolente no va a ser igual para vos que para mí. Entonces, cuando vos observás esos matices del sentimiento, observás movimientos, pero, pero, cuando la mente comienza su viaje hacia la distracción, la calidad de esos movimientos cambia. Y eso es lo que les pido que observen. No son ya movimientos gentiles de un sentimiento, ocurre un cambio en la calidad de esos movimientos. Tienen otra calidad, ya no se sienten como suaves fluctuaciones u ondas. No te doy más información porque no les quiero spoilear el ejercicio. Sí, pero la pregunta, sí, pero además me gustaría si podés explayarte un poco más con esto de la observación, porque vuelvo a decir, pareciera que tengo que estar haciendo dos cosas, como observar que esa variación, No, vos pero a la estás, vez estar no, estás probando. confundiendo. Fíjate, me parece, por ahí me equivoco, no sé, que quizás cuando vos estás con el objeto de meditación, tenés miedo de que la mente se distraiga. Tenés una cierta inquietud de que la mente se mueva, en vez de descansar plácidamente sobre el objeto de meditación. Te doy un símil, a ver si te ayuda. Estar con el objeto de meditación es como sentarte en un bote, en una canoa. ¿Te subiste alguna vez a alguna canoa? ¿Kayak? ¿Qué pasa cuando te empezás a mover en el kayak? Si estás remando, con la siguiente remada equilibrás el Exactamente, desequilibrio. exactamente. Pero ¿qué pasa si te empezás a mover de manera espástica? Y Te vas a ir al agua, te vas a caer.
Sí, habitualmente el cuerpo se acostumbra a equilibrarse solo, pero Por sí, supuesto, pero quiero decirte que si a vos te da miedo el agua, te a vos da miedo caerte, ese balance que vos estás describiendo no va a ocurrir, porque todos los movimientos como están basados en el miedo son torpes. En la meditación es lo mismo. Si vos estás sintiendo el amor benevolente, que es como vos sentís el kayak, y percibís esos pequeños movimientos, solo tenés que percibir esos movimientos y dejar que la mente se ajuste sola. No hacer continuos ajustes basados en la posibilidad de la distracción. En algún momento vos vas a notar que pasa algo, que hay un cambio en la calidad. El sentimiento se modifica. ¿Por qué? Porque las condiciones de la mente cambiaron. Y va a surgir otro estado mental. Va a desaparecer meta y va a surgir duda o aversión o lo que fuera. Y la calidad de ese sentimiento va a cambiar. Si aparece aversión, va a ser mucho más fuerte las ondas, va a ser una cosa más embravecida y es muy difícil meditar en el enojo. Porque mantener el enojo y la irritación, pese a que estamos muy acostumbrados a darle caño, fíjense que estar con el enojo no es sencillo. Lo que es sencillo es alimentarlo con pensamientos. Pero estar con la mente en el enojo no es fácil, porque es un caballo encabritado. Te hace volar para todos lados, te hace pensar en por qué me enojo. Volviendo entonces a esto que vos me estás preguntando, simplemente relájate, tranquiliza tu mente observando cómo se mueve. Y si te distraes, no hay problema. Con esa misma calidad vas a observar la distracción y vas a retornar a ese juego de estar gentilmente mecido por el amor benevolente. Hay muchas cosas que suceden, que le suceden al meditador, pero si el meditador no investiga esto de manera, como lo decía antes, observar cómo se mueve la mente, le surgen como ideas o opiniones de lo que cree que pasa, pero no es eso lo que pasa. Entonces, si uno se sienta a meditar con la idea de estar con el objeto de meditación gentilmente y de permitir los movimientos y de permitir que las distracciones surjan, la, la actitud general es diferente y el resultado de la meditación también. En cuanto uno quiere agarrar a la mente y apretarla, te vas a encontrar con que te estás moviendo el lacaneo de un lado al otro, pues estás tratando de que no pase algo. Y al final es la profecía autocumplida, te terminas distrayendo, la mente se pone muy inquieta porque la estás violentando. ¿Pero qué te enseña esto como ejercicio? A no forzar a la mente. No la fuerces, no la empujes, no la lleves a un lugar estresante. Meditar no tiene que ser estresante, no tiene que ser un lugar de oprobio, exigencia, golpearse a sí mismo, no, tiene que ser un lugar de gentileza, apertura y de mucha curiosidad. bien. Me pareció que me estaba pasando eso, porque cuando propusiste el ejercicio, me pareció intuitivamente entenderlo y cuando quise ponerle palabras, me pasa esto que decís. Entonces, por ahí es eso, ¿viste? Es como la actitud por default que uno tiene para meditar. Por eso la sonrisa ayuda, no tomárselo en serio, reírse un poco, ¿viste? Está todo bien que se distraiga la mente, no hay problema. No tener miedo a la distracción, no tener miedo a que la mente vaya y venga muchas veces. Hay que divertirse con eso porque si no, la cosa se transforma en algo muy que va contra el Dhamma. Te estás haciendo mal. Gracias. Sí, Mati. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me pareció muy interesante eso que dijiste sobre el símil, sobre la canoa, ¿no? Era canoa, sí. Sí. Que uno cuando duda empieza a temblar. Eso me pareció muy bueno, porque no lo veía así.
claro, hay un momento de duda, ¿no? Que uno sale. Hoy estaba meditando en la mañana y estoy queriendo extender un poquito más los tiempos de meditación, porque la verdad que mi rutina tengo poco tiempo para meditar, entonces medito 40, 50 minutos. Y hoy tenía tiempo. Y, pero en un momento, más o menos en ese tiempo que vengo haciéndolo habitualmente, mi mente se fue a la sensación y se iba como de una manera muy clara, porque yo no estaba juzgando la sensación, pero sentía como una vibración, como un estímulo a mi cabeza, ¿no? A la mente, sentía como un ardor incluso, como un ardor en la zona de la espalda, ¿no? Y yo tratando de volver, de volver a meta. Y no la jugaba, pero el estímulo era muy alto y Sí, no sé si lindo no era, pero tampoco era desagradable, no sé cómo explicarlo, era sí, como un latido en el cuerpo, ¿no? sí, 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 Y es como, eso me pasa habitualmente, siempre que, como que es la lucha va por ahí, y ya con los años de meditación no es que estoy luchando y sufro como cuando empezaba, que decía, ay, ¿por qué me viene este pensamiento? ¿Por qué me viene este dolor? Simplemente, pero siento como una especie de descarga, no sé si eléctrica o qué, sí, como que cada vez es más fuerte sí. y nada, y estoy Bueno, perdiendo. ahí hay una cosa, por eso les di la instrucción. Hay una cosa para observar. En realidad, la sensación no es fuerte, la reacción es fuerte. Vos lo que estás llamando como sensación, en realidad lo que no te estás dando cuenta es que la reacción a esa sensación es fuerte. Lo que vos tenés que observar Yo es, reacciono. O sea, exacto, estoy reaccionando yo. sí, Porque sí, hay momentos, te juro que hay momentos, no fue hoy, pero hay momentos que es como que siento como un subidón al cerebro, sí, como que se pone rígido y afloja y se pone rígido y yo estoy sí. como, Fíjate, o sea, no es que estoy si, sufriendo, pero es llamemos, no, no, te no sé cómo entiendo. explicar. Imagínate lo siguiente, fíjate lo que vos me estás relatando, vos mismo me decís, surge fuerte y yo lo dejo y desaparece y vuelve a aparecer. ¿Qué vuelve a aparecer? Si vos te agarrás un dedo con una puerta, ¿el dolor se va? No, porque Y mientras no, haya está raro, contacto ¿no? y estímulo, el dolor va a seguir. ¿Entendés? Entonces, mientras haya un alimento para ese dolor, un contacto con algo doloroso, eso va a seguir. Pero si la sensación desaparece y después vuelve a aparecer, es que la sensación desaparece o mi reacción vuelve. La reacción nutre, se produce ahí un circuito vicioso. Es en realidad la sensación puede ser de distintas clases, pero es la reacción la que es fuerte o suave. Hablándote directamente a vos en relación a lo que yo te conozco. Entonces es una Ujú. reactividad. ¿Qué es lo que vos no estás viendo? Es lo veloz en la cual la mente reacciona a ese estímulo. Y reacciona tan rápido, de hecho son milésimas de segundos, que lo que sigue después es como un latido, es como esto, es como lo otro. Toda esa conceptualización de esa experiencia ya tiene que ver con el por qué eso es desagradable, cómo está eso en la mente, cómo se manifiesta en la mente, a través de qué forma. Pero si vos estás con meta, te vas a dar cuenta que en algún momento tu mente se mueve hacia esa sensación. Y si vos la captás en este movimiento antes de que llegue a ese lugar y la dejás ir, te vas a dar cuenta que la sensación, si es física, es mucho más suave de lo que te imaginas. Y la reacción no va a venir. Entonces ahí vas a ver la verdadera naturaleza de esa sensación, porque la vas a ver sin avidez.
Ok, Y que en realidad lo que vos estás, claro, lo que vos estás viendo, lo que dice Mauro, vos estás viendo la amplificación que hace la mente, pero no estás viendo la ok, sensación. bien, ok, mirá, no, no me daba cuenta de algo así. La sensación, ¿viste? Es como si le pusieras un microscopio encima y vieras como detalles que cuando uno no se activa de esa manera en la reacción, que es lo que te dice Fede, no ves eso, no lo podés ver, lo percibís completamente diferente. Ya, por eso la descripción es lo que delata la reacción. Bien, ¿Entendés? bien, 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 Y al no encontrar palabras y al darle vueltas, ya hay una asociación, ¿entendés? sí, Asociación. Se empiezan a asociar conceptos a lo que parecería que fuera la sensación. Y en realidad no es la sensación, en realidad es la avidez la que no estás viendo. Ves Upadana, ves el apego, ves la asociación, la explicación, ves la sensación que la ves como desagradable, pero lo que no estás viendo es lo que está en el medio, tu reacción. Ah, esto no me gusta. Y esa es la reacción fuerte. De hecho, es lo que decís que no pasa. Claro, Es lo que dijiste que no pasa, lo que te delató al toque. en realidad no lo ves, ¿qué? ¿Qué? porque es muy rápido, Claro, es muy rápido, muy ¿entendés? rápido. ¿Qué lugar captaste vos? Y el por qué me pasa. O quizás cómo se ve o cómo se muestra, qué características tiene. Ya le estás viendo pelos y señales. Pero si vos dejas ir realmente la explicación, la proliferación mental sobre esa reacción, también te vas a empezar a aliviar. Claro, la explicación la doy ahora para darme a entender. En el Seguro, momento ni siquiera me doy cuenta. Ni seguro. siquiera, o sea, es como tipo, Sí, es sí, como que sí. lo quiero soltar, pero y vuelve. Total, porque en Es, claro, realidad, estoy reaccionando, exacto, reaccionando. estás Pero sí, reaccionando a claro, la reacción. sin un pensamiento claro en el momento. Exacto. Y sin darte cuenta del todo. Exacto. Ok, 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 ok. Bárbaro. Voy a prestar atención. Bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias. No, por favor. Sí, Juan. Fede, volviendo al Suta que leíste, ¿podrías expandir un poquito en el no tener un punto de vista es tener un punto de vista? Sí. Eh, Eh, el no por- creer en nada es creer en algo, que no creo nada. claro, claro, claro. El ateo que cree que no hay Dios. Ujú. Cree eso. Cree que no hay, exacto. ¿Entendés? Eh, El mundo está sumergido en existencia y no existencia. Está sumergido en esa dualidad. ¿Es o no es? Y el Buda ofrece una visión en el medio. No importa si es o no es. Lo que hay son causas y condiciones que ocurren momento a momento. No se pone a discutir si es o si no es. Yo soy de la opinión de que existe y yo soy de la opinión de que no existe. El Buda dice, yo no discuto con ninguno de los dos. Lo que está ocurriendo es debido a ciertas causas y efectos. No habla de una sustancia que existe, permanente, o de algo que no existe. No sé, Bueno, esa es la descripción del cuerpo que da ahí, ¿no? claro, Que por ahí ¿entendés? sale. Por eso lo toma como condicionado el cuerpo y las sensaciones y la experiencia. Algo que surge debido a ciertas condiciones y cesa cuando esas condiciones desaparecen. Pero fíjate que lo que más rápido hace la mente, que es conceptualizar lo existente y conceptualizar lo no existente. Entonces, en vez de quedarnos con esa síntesis ser o no ser, el Buda lo que dice es, mira, esa no es la cuestión, William. William, esa no es la cuestión. La cuestión no es to be or not to be. La cuestión es qué pasa en el medio.
¿Qué es lo que no vemos? Mm. ¿Qué es lo que nos tapa el medio? La avidez. La avidez es la costurera que te tapa, te solapa los dos lugares que vos cosés y el del medio no lo ves. Ujú. Es, no es, en el medio es condicionalidad específica. ¿Qué te, qué te lo cose? La avidez. Porque yo quiero que pase algo, porque yo no quiero que pase algo. Esto es, existe o no existe. Dicho de otra manera. Cuando la avidez desaparece, la ignorancia desaparece. Porque la ignorancia, ¿qué es? Yo soy, o yo presumo que soy. Yo no soy. Todo eso es ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Porque yo soy sin ninguna condición. O yo no soy sin ninguna condición. Y la avidez está alimentando ese proceso. Yo quiero seguir siendo. Yo no quiero ser más. Entonces lo que no nos permite ver es condicionalidad específica. Idapachayata se dice en Pali. Condicionalidad específica. Porque surge esto, surge aquello. Entonces la cuestión acá de la polaridad de esta dualidad, es justamente no engancharse ni siquiera en eso. Por eso el Buda describe el concepto de anatta, de impersonalidad, como el elemento clave, por eso dice vacío. ¿Vacío de qué? De yo o de no yo también. Utiliza en realidad el no yo como una manera de expresarlo, pero no, por eso no como la negación de un yo, ¿entendés? Sino que no se pone ni a discutir sobre eso, porque inclusive la idea de no yo tiene la noción de que algo existe, Sin condición. sin condición. Llévalo esto a cualquier visión, Boca River, calor frío, gordo flaco, alto bajo, no importa en qué lugar uno coloque esa polaridad, ganador perdedor. La mente vive calculando, soy mejor, soy peor, tengo más plata, tengo menos plata, compitiendo con el afuera, con uno mismo. Y crea esa polaridad, creyendo que esa polaridad es en realidad el sentido de la vida. Si yo llego allá estando acá, voy a estar mejor. Y llegaste allá y no estás mejor. Seguís teniendo un nuevo problema, porque ¿qué es lo que no ves? Y ahora que estás ahí, tenés los problemas que corresponden a estar ahí. Yo tengo un auto, quiero tener dos. Y cuando tenés dos, ¿qué tenés? Y tenés que pagar el doble de seguro, lleva a hacer doble cambio de aceite, se usa más, empezar a tener los gastos que corresponden a tener dos autos, para ponértelo como ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué aparece? Una nueva condicionalidad, lo que uno no ve que es, si yo tengo dos autos voy a ser feliz. Claro, pero vos tenés dos autos y lo que no observaste es que esa es una nueva condicionalidad que va a hacer que tu vida empiece a estar atada a responder a la necesidad de tener dos autos en vez de uno. Entonces, lo que yo creía que era lo que, lo mejor que me podía pasar, tener dos autos, es el ser. Cuando tenga, en este caso el ser manifestado como tengo, cuando tenga eso, mis problemas van a desaparecer. Sí, va a desaparecer el problema de tener que compartir el auto con tu mujer. Porque cada uno tiene un auto, pero van a aparecer los problemas que corresponde tener dos autos. Y si tenés uno que se arruina, vas a volver a tener el mismo problema que antes, aunque tengas dos autos. Por eso cuando hablamos de ponderar cómo tomo la decisión, ¿qué es lo que tengo que ponderar? ¿Cómo está la cabeza? ¿Cómo está la mente?
y no tratar con nuestras decisiones de controlar nuestros resultados en la vida, porque no los podemos controlar. Podemos tener una dirección. Está claro que no es lo mismo caminar sobre clavos que caminar sobre lajas, sobre asfalto. No estamos hablando de eso, pero estamos entendiendo de que después cuando yo pise la baldosa puede estar floja y enchastrarme en un día de lluvia. A eso voy. Luego la atención sigue siendo el guardián de nuestra vida. La atención plena es lo que nos permite seguir observando esta condicionalidad. Y la tendencia emocional, digamos, también es como que lo vuelve a alimentar todo el tiempo. Entonces uno como que se vuelve a encontrar siempre en los mismos problemas, digamos, con el mismo problema o con la misma situación. Son todas diferentes las situaciones, pero te encontrás con Claro, porque en otra realidad, vez, otra vez esto. sí, claro, porque en realidad vos estás llevando tus propias construcciones a lo que sea lo que hagas. Claro. Vos llevas tus construcciones, vos llevas tus fabricaciones mentales, vos llevas tu realidad al cambio de trabajo, al cambio de pareja, a lo que fuera que estemos haciendo. Y volvemos a tener los mismos problemas con otras personas, sin realmente aceptar que somos nosotros los que estamos construyendo esa situación. Por eso el hábito es peligroso, porque no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos fabricando eso. Y eso tiene algo tan maravilloso como terrible. El Buda utiliza una fabricación mental como objeto de meditación, el amor benevolente. Y te dice, usa esa fabricación, utilízala para cultivar la mente, para que te lleve a estados cada vez más puros de conciencia, cada vez estados más abiertos, hasta que sea el momento de que lo tengas que dejar ir. Porque hay que dejar ir eso también. En las relaciones familiares, laborales, sociales, nosotros estamos llevando esas fabricaciones sin darnos cuenta. Pero cuando te das cuenta, se produce un cambio muy importante. Primero, que en ciertas cosas sos medio impredecible. Y esa impredecibilidad está directamente ligada a que estás atento a cómo te sentís y que ciertas actividades pueden cambiar en el tiempo porque ya no funcionan en tu mente o no, ya no se sienten hacerlas de la misma manera o del mismo modo. Eso hace que vos tengas por presente y como más importante tu paz mental. Pero la gente tiende a encasillar. Vos vas a ser siempre un inspector de AISA, vos vas a ser siempre un maestro de meditación, vos vas a ser siempre un cantante, vos vas a ser siempre un profesor de jiu-jitsu, vos vas a ser siempre profesor de matemática, vos vas a ser siempre lo que fuera. Y la mente pronostica y construye que fabrica un futuro. ¿Por qué? Porque cree que con ese futuro controla la realidad. Y cuando la realidad no coincide con ese pronóstico, sufrimos. Por eso hay que estar atento qué pasa en la mente. Y cuidado cuando te relacionas con otros, ¿qué pasa en la mente? ¿Qué está pasando? ¿No estoy llevando, trayendo yo de vuelta los mismos pensamientos sobre esta persona una y otra vez? Y tengo siempre el mismo resultado porque mis pensamientos están fabricando la relación. Sí, señor, mis formaciones mentales fabrican la calidad de esa relación. Eso es lo que se trabaja en el perdón. Lo que vos trabajás es el abandono de ciertas formaciones mentales, emocionales, emociones, sentimientos que te hacen ver la relación en definitiva. ¿Qué llevas vos a eso? ¿Cómo ves las cosas? ¿A través de qué prisma? Y lo que estás haciendo es abandonar ese prisma. Y de vos mismo.
Gracias. Bueno, ¿les parece que compartamos mérito? Esperen que lo voy a poner. Ahí va. Que los que sufren Que los sean que libres sufren de sean libres de sufrimiento y los sufrimiento y los aterrorizados aterrorizados intrépidos sean. intrépidos Que sean. los Que los afligidos se afligidos se despojen de despojen de todo todo dolor dolor y que y que todos los todos los seres seres encuentren encuentren alivio. alivio. Que Que todos los todos los seres seres compartan este compartan este mérito que así mérito que hemos así hemos adquirido para el adquirido para logro el de todo logro de tipo de todo tipo de felicidad. felicidad. Que los seres que Seres que habitan el habitan el espacio y la espacio y la tierra, tierra, devas y devas nagas y de gran nagas de gran poder, poder, compartan este mérito compartan este mérito nuestro y que por nuestro y mucho por mucho tiempo tiempo protejan la protejan la dispensación del dispensación Buda. del lugar. Sadhu, 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 sadhu. sadhu. Muchas gracias, gente. Que empiecen muy bien, Gracias. Gracias, Fede. muy bien la Chao, semana. muchachos. Nos Nos vemos. vemos, chicos. Chau, chau. Chau, chau.